Buenos días a todos, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a hablar de este tema, ¿verdad? La histerosalpingografía, que es una de las técnicas eh, fundamentales para el estudio de la infertilidad en la mujer. En los últimos años, pues se ha visto que ha aumentado su práctica debido a que hay un creciente interés. eh, en el estudio y en el tratamiento de estos problemas de fertilidad. Eh, entonces, la histerosalpingografía es un estudio fluoroscópico en el que se estudia pues, la cavidad uterina y las trompas de falopio. Podemos evaluar eh, patologías uterinas y patologías tubáricas. Para la manera de introducción, pues vamos a repasar un poco la anatomía del mismo, ¿verdad? El útero, pues, como sabemos, es un órgano hueco de paredes gruesas y este consta de tres capas. Está la serosa, la, que es la capa más externa, el miometrio, ¿verdad? O la capa muscular, que forma la mayor parte de la sustancia del útero, y la mucosa o el endometrio, ¿verdad? Que se encuentra más internamente y está adherido al miometrio. Este también se relaciona con diferentes estructuras, como ser lateralmente con los ligamentos anchos, anterior con la vejiga y posterior con el colon sigmoides y el recto. La posición del útero pues, puede ser muy variable, ¿verdad? El cuello está generalmente centrado en la línea media, pero el cuerpo es móvil y el cuerpo puede disponerse ya en sentido oblicuo a cada lado de la línea media y el útero puede encontrarse en distintos grados de versión y flexión. La posición más común es que esté en una ligera anteflexión y anteversión y este grado de anteversión puede ir disminuyendo de acuerdo a la distensión de la vejiga. Entonces, la flexión va a corresponder al eje sagital del útero con respecto al eje sagital del cérvix, ¿verdad? Y la posición más común, como les mencioné, es que haya una ligera anteflexión. Y en cambio, la versión, esta corresponde a la relación del eje sagital del cérvix con el eje sagital de la vagina. Y la posición más común es que haya una ligera anteversión. Entonces, como este es un estudio que generalmente se utiliza eh, para estudiar la infertilidad en la mujer, pues debemos saber que primero definir que la infertilidad pues es eh, la falta, o sea, es una paciente que sí puede tener gestaciones, ha podido quedar embarazada, pero no puede tener recién nacidos viables, ¿verdad? En cambio, una paciente estéril, esta es una paciente que es incapaz de concebir un hijo. Esta es la que puede ser primaria o secundaria, ¿verdad? Siendo la primaria cuando hay ausencia desde el inicio, ¿verdad? Que no de la concepción. Y la secundaria es que haya tenido embarazos previos, incluso con hijos vivos, pero que ya no pueda posteriormente tener embarazos. El 40% de las infertilidades, pues, es de origen masculino, 40% de origen femenino y el restante 20% pues mixta, ¿verdad? Como dato epidemiológico. Aquí les traigo una tabla, manera de resumen, ¿verdad? Eh, algunas características de las dos condiciones o de los dos fenómenos, ¿verdad? La esterilidad es que nunca ha podido estar embarazada. La infertilidad es que sí puede quedar embarazada, pero no puede tener hijos vivos, ¿verdad? Cada una tiene sus diferentes etiologías.
Ambas se pueden estudiar con histerosalpingografía, sin embargo, también hay otros estudios con los que se pueden abordar y pues su tratamiento, ¿verdad? Cada una tiene su manera de tratar. También tenemos indicaciones y contraindicaciones del estudio, ¿verdad? Las indicaciones, pues las causas de fertilidad, infertilidad y abortos a repetición, eh, el estudio de malformaciones uterinas y la valoración pre y postquirúrgica de pacientes a las que se le ha realizado ligadura de trompa. En cuanto a las contraindicaciones, pues el sangrado uterino activo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una paciente que se le ha hecho alguna cirugía reciente, cuando esté una contraindicación relativa, ¿verdad? Que la paciente esté con la menstruación y cuando existen infecciones pélvicas activas. Sin embargo, se puede realizar cuando la infección es vaginal limitada y realizando una correcta asepsia y antisepsia del cervix y la vagina. Como todo procedimiento, también pueden haber complicaciones. Entre ellos, pues el más común y es el dolor, ¿verdad? Que generalmente es moderado y que puede ceder sin tratamiento. 4% de estas pacientes pues, va a tener un dolor severo por una excesiva distensión uterina o por obstrucción de una o de ambas trompas. Y otra de las complicaciones es que puede haber infecciones, ¿verdad? Que son menos frecuentes, pero generalmente tienen mayores repercusiones. Pues se pueden dar antibióticos profilácticos en caso de que haya adherencias importantes o antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica. Y pues las reacciones alérgicas, ¿verdad? Al medio de contraste, que son raras. En cuanto a las técnicas y el material, pues es importante, como les había mencionado, este es un estudio que consiste en la administración del medio de contraste a través del ostium cervical y esto permite visualizar la cavidad uterina y la luz de las trompas de falopio, determinando el funcionamiento de estas. Es importante que antes de comenzar con esta exploración hay que realizar un interrogatorio completo a la paciente sobre sus antecedentes, ya sea tanto obstétricos como quirúrgicos, infecciosos, etcétera, así como también el motivo por el cual se le ha indicado el estudio y la fecha de última regla. Esta entrevista es importante que se realice antes del inicio de la prueba, incluso antes de que la paciente ya esté colocada o acostada en la mesa, eh, para poder crear una mejor relación médico-paciente, la paciente se sienta más cómoda y más relajada y nos pueda colaborar un poco mejor. Eh, También pues es importante ir informándole a la paciente de cada paso que se va a realizar o que se está realizando durante el procedimiento para que ayude también a la relajación de la paciente. Entonces, pues de una vez haciendo esto, eh, procedemos a colocar a la paciente en posición ginecológica, en la mesa de la fluoroscopía, ¿verdad? Se realiza la debida asepsia y antisepsia, eh, se, se coloca el espéculo y se canaliza el canal cervical, ¿verdad? Con una sonda con balón tipo Foley, ¿verdad? Generalmente se usa el número 5. También se pueden utilizar dispositivos que contengan una campana de vacío, ¿verdad? Que es un sistema de vacío desechable con una copa que se adapta al cervix y que contiene también una cánula central que se introduce en el orificio cervical interno para la inyección del medio de contraste, como se puede ver aquí. Entonces, se utilizan generalmente
de 10 a 15 ml de medio de contraste hidrosoluble, y este debe inyectarse de manera constante pero lenta y a una presión baja, porque esto nos ayuda a prevenir una distensión brusca de la cavidad uterina y permite al mismo tiempo suficiente para obtener todas las imágenes necesarias y evitar errores como el reflujo del medio de contraste hacia la vagina, básicamente, ¿verdad? Es importante conocer la secuencia de imágenes que debemos adquirir, ¿verdad? Siempre es importante comenzar con una imagen preliminar simple, ¿verdad? De la pelvis, ya que esto nos ayuda a tener una idea de eh, cómo están previamente algunas estructuras, ¿verdad? O lo que podamos evaluar, ya que a veces cuando comenzamos ya a inyectar el medio de contraste, pues podemos ver algún artefacto o algo que nos genere duda, y siempre la imagen preliminar pues nos puede ayudar a esclarecer, ¿verdad? A tener una mejor idea de qué es lo que está pasando. Luego, una imagen con escasa represión uterina para delimitar algunos defectos endometriales que se van a ver mejor cuando en esta etapa, ¿verdad? Asimismo, es importante obtener imágenes oblicuas, ¿verdad? De cada lado, y una imagen con mayor represión o opacificación de las trompas, ¿verdad? Y cuando se están comenzando a, a opacificar, para poder delimitar también algunos de los defectos que puedan haber. Importante también captar imágenes del paso del medio de contraste hacia el peritoneo de manera bilateral. Posteriormente, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos de los hallazgos que podemos encontrar. Podemos ver hallazgos patológicos y no patológicos. De los no patológicos, pues una intravasación vascular en la que consiste en el paso del medio de contraste al sistema venoso o al sistema linfático. Esto pues es inocuo, ¿verdad? Siempre que se utilicen medios de contraste hidrosolubles, y pueden producirse en pacientes normales, pero existen factores predisponentes como por ejemplo cirugías uterinas recientes o aumento de la presión de la cavidad endometrial. En ocasiones, pues en estos casos es posible ver la eliminación del medio de contraste incluso a través de los riñones, como si fuera una urografía intravenosa. También podemos observar el doble contorno uterino, ¿verdad? Que lo apreciamos como una línea fina de contraste que rodea el contorno uterino, pero sin penetrar el espesor del miometrio y sin la opacificación de los vasos. Ahora, hablando sobre algunas patologías endometriales, ¿verdad? En general, pues lo vamos a observar como defectos de llenado, ¿verdad? Únicos o múltiples, que se van a visualizar mejor, como les mencioné, en las fases iniciales de llenado. Por ejemplo, los miomas, que son los tumores uterinos más frecuentes. De estos existen tres tipos, ¿verdad? Como que conocemos, los subserosos, que estos no van a ser valorables en la histerosalpingografía, los intramurales y los submucosos, que son menos frecuentes, pero son los que producen más síntomas. Estas pacientes cursan con menorragia, infertilidad y abortos a repetición. Interfieren con la capacidad reproductiva en función de su tamaño y la distorsión de la arquitectura uterina y la localización en la que estén. También pues guardan relación con los estrógenos. Estos los vamos a observar como un defecto de llenado, ¿verdad? Y distorsión de la cavidad uterina, ¿verdad? Y pueden producir una obstrucción tubárica por compresión del ostium de la salida de la trompa.
También podemos ver pólipos endometriales, ¿verdad? Que son formados por tejido endometrial y estroma, que también pueden ser únicos o múltiples. Tienen un tamaño pequeño, suelen ser asintomáticos. Solamente el 1% tiene un riesgo de malignización después de la menopausia y el diagnóstico diferencial pues son los miomas, los coágulos o artefactos de burbujas de aire. Generalmente son de 0,5 a 3 centímetros. Esto lo vamos a observar como defectos de llenado, que son pequeños, pero menos redondeados que los miomas y pueden ser pediculados o sésiles. Asimismo, la hiperplasia endometrial, que es causado por una disfunción hormonal, hay una irregularidad difusa del contorno uterino y múltiples defectos de llenado nodulares. Esto es causado por la disfunción hormonal, ¿verdad? Y puede existir sangrado uterino pre y posmenopáusico. Esto lo vamos a observar como una irregularidad difusa del contorno uterino en forma de defectos de llenado nodulares de pequeño tamaño. En cuanto a la adenomiosis, esta pues se trata de una patología benigna frecuente que se caracteriza por la existencia de tejido endometrial, glandular y estromal, ¿verdad? Ectópico dentro del miometrio, con hipertrofia del tejido endometrial circundante, y estas pacientes van a cursar con menorragia y dismenorrea. En resumen, pues endometrio en el miometrio, ¿verdad? Hay hipertrofia endometrial, generalmente sean pacientes multíparas mayores de 40 años, cursan con menorragia y dismenorreas, y son básicamente formaciones diverticulares menores a 5 centímetros. Lo vamos a observar como pequeñas formaciones o diverticulares, ¿verdad? Imágenes por adición distribuidas en todo el contorno uterino. También podemos evaluar en la histerosalpingografía las sinequias uterinas. Estas pacientes van a tener clínica de amenorrea o hipomenorrea posterior a un legrado e infertilidad. Los riesgos pueden tener riesgos de abortos recurrentes y partos prematuros. En la histerosalpingografía se van a identificar como defectos de llenado irregulares y serpinginosos dentro de la cavidad endometrial. Estos pueden llegar a obliterar parte o toda la cavidad endometrial y llegar a obstruir el conducto cervical. Aquí vemos cómo se observan, ¿verdad? A manera de defectos de llenado, de morfología irregular y que no desaparecen al inyectar mayor cantidad de medio de contraste. Vamos a ver otro ejemplo de lo mismo. También podemos evaluar malformaciones congénitas, que estas son básicamente resultados de defectos del desarrollo de los conductos de Müller en cualquier etapa del desarrollo embrionario y se pueden asociar a otras malformaciones genitales y urológicas, incluso rectales. La incidencia es del 1%, pero es un problema clínico relevante. Podemos evaluar el útero unicorne, ¿verdad? Que este se va a asociar también a malformaciones renales ipsilaterales, ¿verdad? Y en la histerosalpingografía se va a identificar como una cavidad con una trompa desviada, con una trompa que se encuentra desviada hacia un lado, y el 65% de estos presenta un cuerno uterino rudimentario contralateral. El diagnóstico completo de esta patología pues se va a dar mediante la ecografía o resonancia magnética o incluso por la laparoscopía. Y pues como diagnóstico diferencial hay que pensar en un útero de Delphi. El útero bicorne, ¿verdad? Que es la fusión incompleta de los conductos paramesonéfricos y en el que vamos a encontrar dos cavidades endometriales que están comunicadas con
un canal cervical. El diagnóstico diferencial de este pues es con el útero septal, ¿verdad? Con un septo, que esto va a depender según el ángulo intercornual. También el diagnóstico definitivo va a ser mediante la resonancia o una laparoscopía. Y lo observamos aquí, ¿verdad? Un útero con dos cavidades endometriales que se encuentran comunicadas con el mismo cervix. El útero septado, ¿verdad? Que es la falta de reabsorción del tabique uterovaginal. Esta provoca una elevada tasa de abortos. Pues puede ser un útero septado parcial o total. Está formado por tejido fibroso y cursa con alta tasa de abortos. Puede afectar el cervix y la vagina, y van a ser cavidades separadas por un ángulo menor a 75 grados o una indentación angular a nivel del fondo uterino en los casos leves. El útero didelfo, ¿verdad? Que es por la falta de fusión de los conductos mullerianos. Estos van a ser dos cavidades uterinas independientes con dos cuellos fusionados, como lo podemos ver ahí. Al igual que las anteriores, ¿verdad? La mayoría de estos diagnósticos son por resonancia o por laparoscopía. Aquí observamos, ¿verdad? Cómo ahí se han formado dos cavidades uterinas independientes con dos cuellos fusionados en el segmento inferior. El útero arcuato, ¿verdad? Que es una variante normal y consiste en una pequeña indentación en el fondo uterino. Esta no da problemas de fertilidad ni de complicaciones obstétricas, pero son patologías que podemos valorar y observar en este estudio. Aquí observamos cómo existe una indentación en el fondo uterino. En cuanto a las patologías tubáricas, ¿verdad? Esta es causa del 25 al 40% de infertilidades, y la histerosalpingografía es el método de elección para el estudio de la morfología y la permeabilidad tubárica. Pueden haber dos tipos: obstrucción tubárica intersticial ísmica, salpingitis ísmica nodosa y la hidrosalpinx. En cuanto a la obstrucción tubárica, pues cuando puede ser intrínseca por infecciones, salpingitis ísmica o endometriosis. También puede ser extrínseca por miomas o adherencias endometriales. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con espasmos musculares transitorios del cuello uterino. Aquí podemos observar cómo no existe paso del medio de contraste hacia la trompa izquierda, ¿verdad? En ambas imágenes, ¿verdad? Por obstrucción tubárica. Y en cuanto a la hidrosalpinx, ¿verdad? Que es una dilatación de la porción ampular, puede provocar obstrucción, enfermedades inflamatorias pélvicas y placas retardadas. Este es el resultado final generalmente el resultado final de una enfermedad inflamatoria pélvica. La trompa se dilata y las fimbrias distales adoptan una morfología redondeada. Cursan con una dilatación de la porción ampular de las trompas y pueden existir obstrucción de la trompa, que se traduce en un hidrosalpinx no permeable o colecciones paratubáricas. Como podemos ver aquí, ¿verdad? Una dilatación de la porción ampular de la trompa uterina. Y pues básicamente esta es la bibliografía consultada y básicamente esa es la clase que tenía para hoy. Si tienen alguna duda o comentario, encantado. Buenos días, Jimmy. Felicidades por su clase. Solo agregar que la histerosalpingografía no se puede realizar en ningún momento que la paciente esté sangrando ni que haya ningún tipo de infección, aunque esté leve. Es importante no hacerlo. Recuerden que realizarlo y
y que estén unas trompas permeables, enviamos toda la contaminación a la cavidad pélvica provocando una salpingitis. Así que por eso es importante que no haya infección de ningún tipo y que tampoco haya sangrado. Por lo demás, le felicito, muy bonita clase. No sé si tienen comentarios los demás. Sí, quería hacer una aportación a la clase de Jimmy, que bueno, sí es muy buena clase y es bueno que cuando estamos previo a realizar el estudio, entablar una relación con la paciente, hacerle un interrogatorio adecuado, porque sabemos que las boletas que nos envían son incompletas, comprender que la paciente debe estar en el día adecuado para poder realizar el estudio, preguntarle sobre su ciclo menstrual, si es regular o no, si cuando le empezó y cuando le ha terminado para saber si está en el día adecuado y para previo a la valoración, después de haber conversado con ella, preguntarle si está de acuerdo con el procedimiento, porque muchas cuando entienden a lo que se les va a realizar, no están de acuerdo. Entonces, tener en cuenta eso, que siempre pedirle consentimiento informado porque es un procedimiento invasivo, explicarle que pueden obtener o pasar por ciertos momentos de dolor, primero cuando se coloca el espéculo y segundo cuando se está insuflando el balón de la sonda con la que se instila el medio contraste, y segundo cuando está instilando el medio contraste, y cuando se peritonealiza también puede generar un poco de dolor porque ya está causando que el medio contraste sea un agente externo, ¿verdad? Segundo, que cuando estamos ya en el procedimiento hay que tener en cuenta que estar muy seguros que la paciente no esté embarazada, porque es una contraindicación absoluta del estudio, pero que pueden encontrarse hallazgos como una segunda capa de tejido, se puede visualizar como un halo alrededor de la cavidad endometrial, y eso suele ser por la reacción decidual del útero cuando está en fase secretora o en una fase de embarazo. Entonces, para que tener eso en cuenta. Y segundo, cuando estamos lidiando con una paciente que tiene un antecedente o sospecha de hidrosalpinx, es muy importante que después de haber terminado con las proyecciones habituales, tomar tiempo para que cuando hagamos una proyección tardía, usualmente después de las que tenemos ya en mente como del sistema, parte del protocolo, este medio contraste acumulado dentro de la trompa uterina que está dilatada no va a cambiar, y es por eso que se hacen placas tardías, porque permanece el medio contraste ahí, nunca se peritoniza. Entonces solamente eso, y muy buena clase, Yuri. Gracias. ¿Tengo otra duda o comentario? ¿No tienen duda los demás? Bueno, si no tienen dudas, damos como concluida la clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día.